los discípulos se les olvidó llevar pan y no tenían más que un pan en la barca. Jesús les recomendó: tened cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Ellos comentaban: lo dice porque no tenemos pan. Dándose cuenta, les dijo Jesús: ¿por qué comentáis que no tenéis pan? ¿No acabáis de entender? ¿Tan torpes sois? ¿Para qué os sirven los ojos si no veis y los oídos si no oís? A ver, ¿cuántos cestos de sobras recogisteis cuando repartí 5 panes entre 5.000? ¿Os acordáis? Ellos contestaron: 12. ¿Y cuántas canastas de sobras recogisteis cuando repartí 7 entre 4.000? Le respondieron: 7. Él les dijo: ¿y no acabáis de entender? Palabra del Señor. Jesús quiere prevenir a sus discípulos, lo dice claramente, de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Bueno, los fariseos tienen muy mala prensa, eran los enemigos declarados de Jesús. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Es muy importante saberlo, porque si no las consecuencias pueden ser terribles para nosotros. Los fariseos eran gente muy religiosa. Y algunos incluso dentro de la Iglesia con importancia, consideran que los católicos que van a misa con frecuencia son fariseos. Bueno, puede ser, no digo que no. No digo que no haya católicos de misa diaria o sacerdotes que sean fariseos, pero no me parece que sea justo decir: todos los católicos que venís a misa cada día sois unos fariseos, unos hipócritas, y lo mejor que podíais hacer es marcharos. No me parece justo. ¿Cuál era la levadura del fariseo? ¿Dónde estaba el problema? El fariseo, repito, era un hombre muy religioso. Oye, de su religión, no va a ser religioso de otra religión. Su religión, el judaísmo, era una religión muy ritualista, donde tenían que cumplir una enorme cantidad de preceptos, y esta gente los cumplía, o por lo menos intentaba cumplirlo. No me parece a mí que no matar, no robar, no mentir sea una cosa mala, ¿no? A ver si vamos a tener que elogiar ahora al asesino. Oye, cuanto más engañes a tu mujer, más bueno eres y más contento está Dios. Cuanto más crímenes cometas, cuanto más robes, el Señor está contentísimo contigo. Me parece que esto es una barbaridad. El problema del fariseo es que haciendo el bien, cumpliendo los mandamientos y cumpliendo las numerosísimas leyes rituales judías, con eso se sentía ya justificado. Yo creo que ese es el problema de fondo. Es decir, el problema de fondo es que el fariseo tenía la impresión de que no le debía nada a Dios, de que la salvación, entre comillas, porque el fariseo sí que creía en la vida eterna, la salvación se la ganaba él. Es como el que va a comprar: ¿cuánto cuesta el producto? Lo pago, tengo dinero, lo pago, y si te digo gracias es por mera cortesía, porque no te debo nada, te he pagado. Ese es el problema del fariseo. El problema del fariseo es la soberbia. Yo no le debo nada a Dios. ¿Por qué no le debo nada a Dios? Porque yo soy bueno. Soy bueno, trabajo, oye, yo estoy con mi esfuerzo, estoy comprándome el cielo. No le debo nada a Dios. ¿Quién le debe a Dios? Este miserable que es un pecador. Yo no. Este sí, este es un pecador. Yo cumplo. Ese es el problema del fariseo. Es decir, el fariseísmo está en cualquier nivel cuando tú piensas que no le debes nada a Dios. Pero pues digo, en cualquier nivel, porque también hay fariseísmo, por ejemplo, en los que hacen obras sociales, que piensan que ya con eso están justificados. Puede haber fariseísmo en el que va a misa diaria y piensa que no le debe nada a Dios, o en el que hace obras sociales y piensa que no le debe nada a Dios. ¿Cuánta gente cree que está justificada simplemente por poner en una urna un voto determinado supuestamente a un partido, a un partido que supuestamente hace algo por los necesitados, y con eso cada 4 años pones un voto en una urna y llevas una vida que no tiene nada que ver con la ayuda a los pobres? Y ahí estamos viendo continuamente malos ejemplos. Esos son fariseos absolutos. Es decir, el problema del fariseísmo no es que cumplían unas normas morales
o unas normas litúrgicas muy minuciosas y excesivas. El problema del fariseísmo es la soberbia. Yo no le debo nada a Dios. Ese es el problema. Eso es lo que Jesús critica y esa es su levadura. Cuando uno mira la vida de los santos, todos sin excepción, Santa Teresita de Lisieux, que ella dice que nunca cometió un pecado mortal, tenía veniales pero mortales no, o los grandes santos procedentes de la conversión, que han llevado una vida mala y después se han encontrado con Cristo y se han convertido, todos ellos siempre dicen gracias, Señor, siempre dicen perdóname, Señor, siempre dicen ayúdame, Señor, a no ofenderte, porque sin ti no puedo nada. El santo no es un fariseo, pero no porque haga esto o aquello, lucha y se esfuerza por hacer el bien, no es un fariseo porque es consciente de que le debe todo a Dios. Es decir, la santidad está en primer lugar en la ausencia de soberbia. Y esto es lo que tenemos que analizar. Yo me siento como alguien que no tiene deudas con Cristo. Yo me siento delante de Dios como alguien que le puede mirar a la cara. O yo me siento como alguien que delante de Dios se pone de rodillas y dice, perdóname, Señor, gracias, Señor, ayúdame, Señor. Cuando esto lo haces, estás en el verdadero camino de la santidad. Por eso la santidad es la de la Virgen, la de la humildad. Porque ella, la Inmaculada, dice de sí misma que el Señor hace obras grandes, pero el Señor las hace, no es ella la que las hace. El Señor ha hecho obras grandes por mí, pero es el Señor el que las ha hecho, no yo. Dice Jesús también que hay que librarse y cuidarse de la levadura de Herodes. ¿Cuál es la levadura de Herodes? Herodes, a veces uno no sabe que es un nombre que se repite, ¿no? Como los reyes pues ponen a sus hijos a veces un mismo nombre, ¿no? Felipe I, Felipe II, ahora tenemos Felipe VI. Bueno, el Herodes del que habla Jesús no era el Herodes de cuando él era niño, el de la matanza de los inocentes, sino el Herodes que había en ese momento al cual él tuvo que estar con él, ¿no? Cuando, por ejemplo, manda matar a San Juan Bautista, o después, cuando le meten preso, le van a llevar a Herodes, a ese mismo Herodes, a que haga una entrevista con él. Bien, ¿cuál es el problema de Herodes? Si tuviéramos que traducirlo a un lenguaje que hoy entendiéramos, diríamos que es lo políticamente correcto. Herodes era súper políticamente correcto, es decir, quien mandaba eran los romanos. Israel era una provincia del imperio, mandaban los romanos. Y Herodes era un títere que tenía un gobierno autónomo en el norte de Israel, lo que hoy es la Galilea, y que tenía que estar a las órdenes del que mandaba. No era más que una ficción de poder, lo políticamente correcto. Y esto es un peligro. Un peligro, por supuesto, para los laicos. Un peligro porque muchas veces tienes que hacer cosas que no están en tu conciencia, pero que si no cedes puedes perder tu trabajo, por ejemplo. O puedes recibir críticas, o puedes ser mal visto. Ese es el peligro. Y es un peligro también para los sacerdotes, para los jerarcas de la Iglesia, que tienen que tener cuidado porque si no, pues te pueden quitar las subvenciones, o pueden incluso ponerte unos impuestos extras, ¿no? Y el Señor nos dice, es a Dios al que hay que adorar. No significa que tenemos que ser buscapleitos profesionales. Un charco que ves, un charco donde te metes. Pues no, pero tampoco podemos ceder en aquellas cosas que son esenciales. Por lo tanto, levadura de los fariseos, cuidado, la soberbia, cuidado. Lo que tienes, lo que haces, el bien que haces es un don de Dios. Pidámosle a Dios todos los días perdón y ayuda. Perdón por los pecados y ayuda para no pecar, sabiendo que solo Dios es Dios y nosotros todos lo recibimos de su mano. Y luego, levadura de Herodes, lo políticamente correcto. Tú haz las cosas delante de Dios, defiende aquello que Dios quiere que defiendas y si eso te hace impopular, dale gracias a Dios porque estás gustando algo, las mieles, los gozos del martirio. Que Dios nos ayude.